Cita de Ellen White. Primeros escritos. No es una cita, vamos a leer 2 capítulos y algo. O sea que tendremos lectura. Página 208 en el libro tradicional de Primeros Escritos, formato granate, que habéis visto. Me fue mostrada la obra de Satanás, al enceguecer primero los ojos de los judíos para que no recibiesen a Jesús como su Salvador, y luego al inducirlos a desear quitarle la vida por la envidia que sentían a causa de sus obras poderosas. Le tenían envidia a Jesús. ¿Y qué quisieron hacer? Ya lo sabemos, ¿no? Satanás entró en uno de los discípulos de Cristo y lo indujo a entregarlo en las manos de sus enemigos para que crucificasen al Señor de la vida y de la gloria. Después que Jesús resucitó de entre los muertos, los judíos añadieron un pecado al procurar ocultar el hecho de su resurrección, sobornando a la guardia romana para que atestiguase una mentira. Pero la resurrección de Jesús quedó doblemente asegurada por la resurrección de una multitud de testigos en la misma ocasión. Recordemos, Jesús no resucita solo, ¿eh? Hay más personas que lo hacen. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y a más de 500 personas de una vez. Mientras que los resucitados con él aparecieron a muchos declarando que Jesús había resucitado. Por un momento, imaginaos esta situación. ¿Qué iba a decir el pueblo? Han visto que cuando muere Jesús en la cruz pasan situaciones extrañísimas. Lo vimos en 3 días y 3 noches. Y la mayor parte de judíos, todos, quedan atónitos ante lo que acontece. Pero Satanás no se va a quedar quieto. Pero Dios, que por eso es el Rey de los cielos, decide que junto a Jesús resuciten otras personas y se aparezcan a muchos. ¿Creéis que el testimonio de esos resucitados, allí donde se iban a manifestar, podía ser rápidamente aniquilado de la memoria de las personas? Claro, los judíos estaban intentando que se olvidaran de la resurrección, que era falso, que era un montaje, que los discípulos habían cogido el cuerpo de Cristo y se lo habían llevado. Pero ¿quién podía negar si se te aparecía un muerto y daba el testimonio tan claramente poderoso? ¿Ahora os imagináis un plagio satánico de esto que va a suceder en un futuro? No muy lejano. Va a haber apariciones de muertos, de un modo claro diciendo que vienen del más allá y van a decir, sobre todo a los guardadores del sábado, hey, que soy yo, que soy tu padre o soy quien sea, y vengo para decirte que estás equivocado, que se cambió el mandamiento. Ahora el mandamiento es el domingo, el día de reposo, no el sábado. El plagio satánico viene a consecuencia de esto. Y esto es lo que viene próximamente sobre el pueblo de Dios. No es fácil, una situación así. Que se te aparezca el muerto, que te hable como el muerto cuando estaba vivo, que te diga las conversaciones que habíais tenido, absolutamente todo, con el mismo tono de voz. ¿Tú qué piensas en primera instancia? Es el que conocías, que ha vuelto. Por eso Satanás quiere tumbar hasta los elegidos, y ese va a ser su medio. Pero viendo esta situación, sigamos, porque de lo que nos damos cuenta es cómo el pueblo judío no mayoritariamente aceptó a Cristo, ni su resurrección. Quisieron poner trabas. ¿Y quiénes eran los primeros que querían poner trabas a eso sí o sí? Los fariseos y demás, que estaban dirigiendo al pueblo religiosamente. Satanás había inducido a los judíos a rebelarse contra Dios, negándose a recibir a su Hijo y manchando sus manos con su preciosísima sangre. A pesar de la categórica evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, le habían dado muerte y no quisieron recibir evidencia alguna en su favor. Cuesta entender, Una cosa tan clara que no se quiera. Mirad, hay diferencia entre la actitud de antes y la actitud de ahora de las personas, de los propios creyentes ante una verdad, como es la del pronto regreso de Cristo. Y recordemos que eran declarados pueblo de dura cerviz.
¿Cómo vamos a ser declarados nosotros si dejamos los mensajes de Dios del tiempo del fin tan claros? Su única esperanza y consuelo, como en el caso de Satanás después de su caída, estribaba en procurar prevalecer contra el Hijo de Dios. Por lo tanto, persistieron en su rebelión, persiguiendo a los discípulos de Cristo y dándoles muerte. Nada ofendía tanto a sus oídos como el nombre de Jesús, a quien habían crucificado, y estaban resueltos a no escuchar evidencia alguna en su favor. Taparse los oídos como si nada pasara. Como cuando el Espíritu Santo declaró por medio de Esteban la poderosa evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, se tapaban los oídos para no quedar convencidos. Cuesta entender, ¿eh? Ven a Esteban que refleja una luz como de un ángel. Ven todo lo que está diciendo y están comprobando que es verdad. ¿Y cómo reaccionaban? Cuesta entender, pero es una reacción estúpidamente humana, que significa pues que Satanás ha puesto el carácter suyo en el hombre, porque esa misma reacción es la de Satanás. Saber la verdad y querer seguirla, pues no, todo lo contrario. Satanás sujetaba fuertemente en sus garras a los homicidas de Jesús. Por obras perversas se habían entregado a él como súbditos voluntarios, y por medio de ellos obraba él para perturbar y molestar a los creyentes en Cristo. ¿Los utilizaba para ir contra quién? Para el pueblo de Dios, contra el auténtico pueblo de Dios, los que querían seguir a Jesús. Obró por medio de los judíos para incitar a los gentiles contra Jesús y contra los que le seguían. Fijaos, no solo se quedaban ellos haciendo su oposición, sino que alentaban al resto de gente que no eran judíos para que se posicionaran en contra. Curiosa. Qué actitud tan extraña. ¿Y cómo podían hacer eso con los gentiles? ¿Por qué creéis que podían tener ese poder de manipular a los gentiles para llevarlos contra el cristianismo? Porque tenían algo que los romanos también tenían. Y no era solo una gran astucia, que la tenían, sino también un poder económico, capaces de mover a los demás. Y una inteligencia suficientemente grande como para enredar a los otros en los conceptos que ellos querían que creyeran. Eso es lo que hacían los judíos. Y lo hicieron muy bien. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Los judíos? Literalmente no fueron ellos, ¿eh? Utilizaron a los gentiles para que hiciesen esa labor. Y ellos por detrás trabajando. Es un concepto que debemos tener claro, ¿eh? Porque la historia va pasando, pasan siglos y siglos, y llegamos al final. ¿Y qué se está levantando también entre el profeso pueblo de Dios? El judaizar. El judaizar. Sí, sí. Y están poniendo conceptos para que la gente crea lo que no es correcto. Y están moviendo a los demás. Alguien está luchando contra el cristianismo auténtico una vez más. Bueno, sigamos avanzando en la lectura. Pero Dios envió a sus ángeles para fortalecer a los discípulos en su obra, a fin de que pudiesen atestiguar las cosas que habían visto y oído, y al fin sellar con firmeza su testimonio por su sangre. Fijaos también en sellar, ¿eh? Estuvimos hablando en el último tema de la paz de Dios, en la parte 48, si no recuerdo mal, sobre ese sello puesto en el pueblo de Dios. Y fijaos que sí, por una parte es el Espíritu Santo, evidentemente, y será también el sábado, guardar el sábado, por supuesto, como tener el carácter de Cristo. Y esa función, ¿quién la hace en el ser humano? El Espíritu Santo. Pero todo eso, ¿en qué se basa? ¿La sangre de quién? De Cristo. Aceptarlo como tu Salvador. Fijaos como un sello, en verdad, no es una cosa tan simple, hay una serie de conceptos que están apoyándolo, reafirmándolo. Satanás se regocijaba de que los judíos estaban bien sujetos en su trampa. Seguían practicando sus inútiles formalidades, sacrificios y ritos.
Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo, para indicar que Dios ya no atendería a los sacerdotes en el templo, ni aceptaría sus sacrificios y ritos, y también para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había derribado. ¿Y ellos pararon o aún quisieron seguir en sacrificios y haciendo rituales y ritos y todas las ceremonias? Siguieron, y lo siguen haciendo ahora. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Si hubiesen aceptado a Jesús muriendo por ellos como el cordero de antaño, ya todo eso se hubiese acabado. Y se rasgó el velo del templo, y cuando iban a hacer el sacrificio el sumo sacerdote, ¿qué pasó? El animal salió corriendo con el terremoto que hubo, y aún y así quisieron seguir con lo mismo. Bueno, pues aún sigue la cuestión. Mirad ahora lo que nos va diciendo. Jesús se había ofrecido como sacrificio en favor de ambos grupos, y si se habían de salvar, ambos debían creer en Él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. De todo esto estuvimos tratando, Ángel? La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Es una explicación fenomenal de un hecho que sucedió en verdad saliendo del cuerpo de Cristo y que tenía esta aplicación.